Este ha sido uno de los mayores escándalos financieros en lo que va de año. Un escándalo que eclipsa al de GameStop del año pasado y que demuestra una vez más que en los mercados financieros siempre ganan los grandes. Hoy vamos a contarte cómo se ha producido uno de los mayores short squeezes de los últimos tiempos. Uno que provocó que un exchange cancelara operaciones e incluso rescatara a multimillonarios y a sus bancos. Este es un video que no quieres perderte. Antes de que nos pongamos en marcha, debes tener en cuenta que no somos asesores financieros. Esto significa que nada en este video debe ser interpretado como consejo financiero o de inversión. Si eres nuevo, acércate. Soy tu chica cripto y el mundo de las criptomonedas es nuestra razón de ser. Aquí en Coinburó elaboramos el contenido sobre criptomonedas de mayor calidad que jamás te hayas imaginado. Criptomonedas, noticias, estadísticas y datos son solo algunas de nuestras especialidades. Si esto te parece interesante, asegúrate de estar siempre al día suscribiéndote al canal y haciendo sonar la campanita de notificación. Si estás apurado, usa las marcas de tiempo para saltar al contenido que te parezca más interesante. Pero recuerda que verlo al completo es lo más recomendable. Ya está bien de introducción, veamos los pormenores de este escándalo financiero. Hace unas pocas semanas, concretamente el 8 de marzo, el mercado del níquel saltó por los aires. Así es, el mercado de una materia prima que tiene multitud de utilidades, desde las baterías hasta los motores de avión, pasando por las monedas en nuestros bolsillos, dejó de funcionar. Ese día, el precio del níquel inició una de las subidas más alucinantes que jamás haya visto esta materia prima. Una que fue impulsada por un épico estrangulamiento de las posiciones cortas, también conocido como short squeeze en inglés. Para los que no lo sepan, esta situación se produce cuando hay participantes en el mercado que han vendido un activo en corto con la esperanza de que baje de precio. Sin embargo, si el precio se mueve en su contra, tienen que entrar en el mercado y comprar el activo para cubrir su posición corta. Esto crea una situación en la que las acciones de aquellos que se han posicionado en corto incrementan los movimientos, como ocurrió con GameStop el año pasado. Obviamente, el níquel no es una acción de juguete que cotiza en bolsa, es una materia prima básica en muchas industrias. Se trata de una materia prima relativamente poco volátil que ha cotizado entre 10 y 20 mil dólares por tonelada durante gran parte de la década pasada. A diferencia de la mayoría de las acciones, los metales se negocian en la Bolsa de Metales de Londres, en adelante LME, que es, de hecho, uno de los pocos lugares en los que la negociación todavía se realiza a viva voz. En cualquier caso, volvamos a la historia. El short squeeze comenzó en realidad el día anterior, el 7 de marzo, cuando el precio del níquel subió más de un 66% hasta alcanzar un nivel de 48 mil dólares. Esta situación puso a toda la industria del níquel en crisis. Había preocupación por las implicaciones que esto podía tener en la solvencia de los especuladores ante posibles requerimientos de garantías para cubrir sus apalancamientos, las famosas margin calls. Además, este incremento súbito en el precio del níquel implicaba que las industrias que lo emplean iban a sufrir un incremento de costes, lo cual impactaría en la inflación de la que tanto se habla. Ese lunes por la tarde, el LME celebró una reunión de un comité especial de expertos en metales y abogados para decidir qué hacer con el mercado. Estas personas decidieron que el mercado siguiera operando al día siguiente. Te dejaremos un enlace a esta historia en Bloomberg, ofrece un relato asombroso de lo ocurrido. Los mercados asiáticos abrieron a la 1 de la madrugada, horario de Londres. Las cosas parecían ir bien al principio, con precios que rondaban los 50 mil dólares. El director general del LME pensó que eso era una señal lo suficientemente buena como para poder dormir un poco. Sin embargo, a las 5:30 de la mañana recibió una llamada de emergencia. Los mercados se estaban volviendo locos y peor aún, no era solo el níquel. Ese mismo comité especial realizó llamadas a las 6 de la mañana mientras se apresuraban a ver qué podían hacer.
Los precios habían superado los $80.000 y se rumoreaba que llegarían a los $100.000. Había un miedo palpable en el mercado, ya que se daba por sentado que los especuladores que habían vendido en corto no tenían garantías suficientes para cubrir sus posiciones. Además, parecía haber un vendedor en corto realmente grande, un vendedor que había colocado sus operaciones a través de numerosos brokers. Estos brokers tenían ahora que aportar garantías, aunque su cliente no se las había proporcionado. Según John Browning de Bank Financial, citamos, se podía sentir el daño y se sabía que las empresas estaban luchando por su propia existencia. Fue en ese momento cuando el LME decidió dar por terminadas las operaciones y suspender la negociación a las 8:15, justo antes de que se iniciara la jornada en sus instalaciones. El precio se detuvo en $80.000, un nivel que, según el LME, habría hecho quebrar a 4 o 5 brokers. Según su director general, tenía, citamos, serias dudas sobre la capacidad de los participantes en el mercado para hacer frente a peticiones adicionales de garantías, lo que aumentaba el riesgo de una cascada de impagos. Fue entonces cuando tomaron una medida sin precedentes en su historia moderna. Decidieron cancelar todas las operaciones realizadas esa mañana, es decir, anular más de 5.000 operaciones con un valor total de más de $3.900 millones. El LME, actuando como exchange, decidió retroceder en el tiempo hasta el cierre del lunes anterior, cuando los precios se situaban justo por encima de los $48.000. Las implicaciones de esta decisión son enormes. Sin embargo, antes de entrar en ello, veamos quién es quién en esta historia. Comencemos con Big Shot, así es como se le conoce en los círculos chinos de las materias primas. Su nombre real es Yang Guangda, el multimillonario fundador de una empresa llamada Chisan Holding Group. Chisan es quizás uno de los mayores productores de níquel y acero inoxidable del mundo. En el mercado del níquel no hay ninguna entidad que tenga más influencia. Yang empezó desde abajo consiguiendo su primer trabajo arreglando maquinarias en una pesquería de propiedad estatal. Durante la década de 1980 aprovechó las reformas económicas para convertirse en empresario. Su primer negocio consistió en fabricar puertas y ventanas para empresas de automóviles chinas. En la década de los 90 decidió pivotar hacia la industria del acero inoxidable para aprovechar al máximo el auge industrial chino. Según explica un analista de metales en este artículo del Financial Times, citamos, a mediados de la década de 2000 no era más que un pequeño productor de acero inoxidable en Wenzhou. El año pasado ya era responsable de casi una cuarta parte de la producción mundial. No obstante, los movimientos que realizaron en el mercado del níquel fueron los más notables. A través de una serie de innovaciones tecnológicas revolucionaron la forma de fabricar el metal. También contribuyeron a ello varias apuestas que hicieron al invertir en Indonesia. Esto transformó a Chisan en el mayor productor de níquel del mundo. Dado que tiene tanto peso en el suministro de níquel, eso significa que puede tener un gran impacto en los precios, algo que ha utilizado en su propio beneficio. Por ejemplo, en 2019 se asoció con la gente de JP Morgan para hacer subir el precio del níquel, comprando entre 30.000 y 80.000 toneladas de este metal. También hicieron gestiones para reducir el suministro de níquel que se almacenaba en las instalaciones del LME, la mayor reducción en más de 40 años. Por supuesto, esto tuvo un impacto considerable en el precio, lo que ayudó a que tanto Yang como JP Morgan obtuvieran beneficios. Según Bloomberg, en 2019, JP Morgan ganó $100 millones realizando operaciones con el níquel. Hace casi exactamente un año, Yang contribuyó a bajar el precio del níquel al presentar un nuevo método de producción que lo hacía más barato, especialmente cuando se utiliza para vehículos eléctricos. Esto provocó un desplome de su precio. Podemos estar seguros de que como productor del mismo, sin duda tenía grandes contratos a cortos en el LME. Así pues, la cuestión es que Yang ha demostrado que es un pez gordo en el mercado del níquel, una ballena de las grandes que puede manipular los precios. Según un experto en níquel, citamos, esta persona tiene un talón de Aquiles que es común entre la gente de éxito en China,
le encanta apostar. Y eso es exactamente lo que decidió hacer a principios de este año. Al igual que la mayoría de las materias primas, el níquel ha pasado por 2 años de locura. En primer lugar, durante los confinamientos por la pandemia de principios de 2020, el precio cayó debido al colapso de la demanda de productos finales que utilizaban el metal. Sin embargo, cuando los confinamientos empezaron a levantarse y las economías se recuperaron, también lo hizo la demanda de todos los artículos, entre ellos los vehículos eléctricos. Por ejemplo, en 2021 se produjo un aumento del 113% en la demanda total de vehículos eléctricos, superando con creces el crecimiento de la demanda de los coches convencionales. Esta revolución de los vehículos eléctricos llevó a muchos participantes en el mercado a adoptar una visión aún más alcista sobre el precio del metal. Hacia finales del año pasado y a principios de este, los fondos de cobertura empezaron a tomar posiciones largas en el metal. Todos excepto el propio Big Shot. Básicamente consideró que el níquel estaba intrínsecamente sobrevalorado por encima de $20,000, ya que sabía que podía producirlo en Indonesia por un coste de aproximadamente la mitad. También opinaba que la subida a corto plazo que se estaba experimentando no era sostenible y que el precio estaba destinado a volver a bajar a niveles más cercanos a sus costes de producción en Indonesia. Así que hacia finales del año pasado empezó a tomar grandes posiciones cortas en el mercado del níquel a lo grande. Según algunas estimaciones, estas posiciones cortas rondaban las 150,000 toneladas y se abrieron de 2 maneras. En primer lugar, se abrió una posición corta de unas 30,000 toneladas directamente en el LME. Esto se hizo a través de una red de brokers que realizaron las operaciones para Chisan. En segundo lugar, una parte mucho mayor de la posición corta se abrió a través de una red de bancos y brokers mediante acuerdos cortos bilaterales, acuerdos OTC o extrabursátiles. Apostamos a que no adivinarás quién era uno de los mayores bancos que era contraparte de esta operación. Así es, el bueno de JP Morgan. Según nuestras fuentes, unas 50,000 toneladas de la posición corta se mantenían en operaciones extrabursátiles con el banco. Ahora bien, parte del problema con todas estas posiciones, especialmente las que estaban fuera de los exchanges, es que era difícil determinar exactamente quién estaba expuesto. El LME tenía muy poca supervisión de los riesgos sistémicos que planteaban estas operaciones, ya que se realizaban de forma relativamente opaca. Por tanto, esto significaba que no se podía saber cuánto riesgo o apalancamiento se acumulaba en el sistema. Se desconocía a cuánto ascendían las necesidades de garantías y si podrían suceder un short squeeze. También conviene señalar que el níquel que producía Chisan no era el níquel refinado que se necesita para liquidar los contratos en el LME. Producían lo que se denomina níquel pig iron, que es un ferroníquel de baja calidad pero aceptable para muchas aplicaciones. Por lo tanto, Jan se encontró atrapado en un short squeeze, justo lo contrario que quería. Tendría que liquidar los contratos en efectivos y no podría entregar el níquel vendido en corto. Así pues, el escenario estaba preparado. El barril de pólvora estaba a rebosar y solo se necesitaba una chispa. Esta chispa llegó muy pronto. Aunque los precios del níquel ya estaban subiendo a principios de año, Jan seguía pensando que podía mantener los precios bajos en el mercado físico. Y ello a pesar de un misterioso operador que estaba comprando grandes cantidades de níquel en el LME. Sin embargo, las cosas dieron un giro dramático el 24 de febrero, cuando Rusia lanzó su invasión a Ucrania. Aunque el conflicto en sí puede haber provocado una cierta volatilidad en los mercados de materias primas, fueron las sanciones resultantes las que intensificaron los movimientos del mercado. Hemos hablado de esto con mucho más detalle en nuestro vídeo sobre el impacto de las sanciones, que hemos enlazado en la parte superior derecha para que puedas verlo más tarde. Sin embargo, en lo que respecta al mercado del níquel, Rusia es el tercer productor mundial y es el mayor exportador del metal refinado, que es exactamente el que se utiliza para liquidar los contratos en el LME. Y aunque el níquel ruso no fue oficialmente sancionado, los compradores de los Estados Unidos y Europa decidieron buscar fuentes alternativas por temor a que esto pudiera ocurrir.
En cualquier caso, este movimiento de búsqueda de suministros alternativos de níquel en todo el mundo provocó una subida enorme del precio del metal. Esta fue la sacudida exógena que inició uno de los short squeezes más épicos que han visto los mercados de materias primas. Comenzó el 7 de marzo. Aquellos inversores que estaban en corto ante la subida de precio tuvieron que deshacer sus posiciones para evitar pérdidas mayores. Para ello tuvieron que entrar en el mercado y comprar el metal, pero este incremento de demanda provocó que el precio subiera aún más. Además, muchos de los brokers que habían ejecutado los cortos para grandes actores como Chisan tuvieron que cubrir su exposición comprando contratos opuestos, lo que supuso una presión de compra aún mayor. Y además de todo esto, había fondos de cobertura que estaban en posiciones largas que sospechaban lo que estaba sucediendo y seguían, por tanto, comprando más contratos. Así pues, ese lunes el precio subió de $30,000 a más de $50,000. Este habría sido el momento ideal para que el LME hubiera suspendido la negociación y así permitir a los mercados interiorizar los cambios y dar tiempo para que los brokers pudieran solicitar garantías adicionales. Por desgracia, a diferencia de muchos otros exchanges que tienen implementadas paradas automatizadas, en el LME no existía tal cosa. Por tanto, su dirección tuvo que acordar esa decisión en un comité, exactamente el comité especial del que hablamos al principio del vídeo. Parece que en esa reunión del lunes 7 de marzo por la tarde no tomaron la decisión correcta. Permitieron que se iniciara la negociación al día siguiente y fue entonces cuando todo se torció. Esto, por supuesto, provocó la decisión sin precedentes de anular la negociación que se había realizado la mañana del martes día 8. Esta decisión excepcional ha generado muchas críticas. Al permitir que el mercado siguiera operando el 8 de marzo, el LME permitió que los participantes en el mercado realizaran operaciones que eran, en esencia, una transacción voluntaria entre un comprador y un vendedor, una transacción en condiciones de igualdad y con información completa. Algunos fondos de cobertura largos obtuvieron millones de beneficios ese día al cerrar estas posiciones. Además, hubo algunos operadores que ejecutaron operaciones en las que intentaron beneficiarse de la discrepancia de precios entre dos materias primas diferentes. Se trata de operaciones muy estructuradas que requieren que todas las operaciones se realicen para asegurarse de que están debidamente cubiertas. Sin embargo, al invalidar las transacciones de aquel día, el LME no solo eliminó los beneficios de los largos, sino que también ha sumido en el caos estas operaciones. Es decir, al cancelar únicamente las operaciones con níquel, estos fondos pueden haber tenido una exposición neta a otra materia prima, una exposición sin cobertura, algo que quizás no querían. Pero simplemente el hecho de que este movimiento del LME haya tenido lugar es lo que ha generado polémica. La razón es que la decisión no es neutral, beneficia a unos y castiga a otros, da la sensación de que el operador del mercado tiene una preferencia de unos inversores sobre otros. Había muchos bancos y fondos de cobertura que estaban furiosos. Algunos dijeron que iniciarían acciones judiciales, otros prometieron que jamás volverían a operar con el LME. Muchos hicieron público su descontento. Mark Thompson, antiguo operador de Trafigura y Apolo, tuiteó, citamos, que el LME cancele las operaciones con níquel entre compradores y vendedores dispuestos es imperdonable. Imperdonable. Clifford Asnes, de AQR Capital Management, se mostró especialmente crítico con las operaciones canceladas. En un tuit dijo, citamos, robar dinero a los participantes en el mercado que negocian de buena fe y dárselo a los productores chinos de níquel y a sus bancos que podían haber absorbido sus pérdidas. Sí, claro, eso es integridad. El director general del LME defendió la cancelación de las operaciones y volvió a insistir en la integridad del mercado. Se temían los efectos del contagio si realmente se producía un colapso de los brokers del LME que no pudieran hacer frente a las peticiones adicionales de garantías. Sin embargo, es difícil no sospechar de esas buenas intenciones cuando se sabe exactamente quién estaba en el lado opuesto de esa operación. JP Morgan y Jan.
participantes del mercado que habían utilizado su influencia en el pasado para mover los mercados y obtener beneficios sensacionales. Más allá de eso, hay un detalle relevante en todo esto. El LME es propiedad de Hong Kong Exchange. Esto hace que surjan preguntas sobre si podría haber recibido alguna presión externa para sacar de apuros a un magnate de los metales en el lado opuesto de la operación. El LME lo niega, por supuesto, y afirma que no recibió ningún tipo de presión externa. Quizá nunca lleguemos a saberlo, pero toda la historia es cuando menos sospechosa. En cualquier caso, en los días posteriores al cierre del mercado, el LME dijo que estaba trabajando con los participantes en el mercado para ver si podían compensar las posiciones largas y cortas antes de la reapertura. Sin embargo, el propio pez gordo, del que hablamos, dijo a sus bancos y brokers que no tenía ninguna intención de reducir su posición corta y consiguió llegar a un acuerdo con JP Morgan. Cuando el LME reabrió finalmente el mercado del níquel, la situación seguía siendo increíblemente volátil. Los precios parecían haberse asentado en torno a la franja de los $32.000, todavía más alta que a principios de año, pero muy lejos de los máximos que vimos durante el short squeeze. Y más recientemente, se reveló que Yan había cubierto parte de sus posiciones cortas a estos precios más bajos, una jugada redonda para él. Así que parece que los inversores en corto y los bancos con los que trabajaban se han salvado. Como es habitual, nos gustaría terminar con algunas reflexiones finales. Nuestra conclusión principal es que a pesar de lo avanzados que se supone que están los mercados financieros mundiales, nos parece alucinante que se pueda producir un short squeeze de esta magnitud. No se trata de una meme coin, es una materia prima fundamental para muchas industrias. ¿Cómo es posible que alguien haya creado una posición tan grande? ¿Y cómo pudo hacerlo sin ningún tipo de supervisión por parte de los reguladores o como mínimo del operador del mercado? Esto nos lleva al tema de la ética en los mercados mundiales de materias primas. ¿Es justo que una ballena, que mueve los precios con facilidad, pueda hacer apuestas sobre los precios que puede mover? Por supuesto, no hay nada malo en que un productor cubra una posición para reducir incertidumbre en su negocio, pero ¿dónde se traza la línea entre la cobertura y el juego de azar? También tienes que preguntarte hasta qué punto esto ha sido posible gracias a los sospechosos habituales. Bancos como JP Morgan habían financiado previamente estas operaciones y en 2019 habían obtenido unos ingresos extraordinarios de $100 millones al hacerlo. A través de una compleja estructuración de contratos extrabursátiles de níquel, ayudaron a crear un mercado sobreapalancado e inestable. No es la primera vez que vemos esto, ¿verdad? Pero lo que nos parece más impactante de esta historia es lo que ocurrió después del short squeeze. No nos consta una situación en la que medio día de negociación se haya anulado. Incluso en el caso de GameStop del año pasado, cuando se impidió a los operadores minoristas comprar más acciones, no se anularon transacciones. Deshacer las operaciones de mercado entre dos participantes voluntarios va en contra de los principios fundamentales del capitalismo. No es tarea de los exchanges decidir quiénes son ganadores y perdedores en una transacción, es del resto del mercado. Quizá el LME tenga razón en cuanto a los riesgos para los mercados de materias primas, pero eso sigue sin explicar el hecho de que decidieron abrir el mercado para la negociación en medio de un short squeeze. También hay que preguntarse qué hubiera ocurrido si los precios, en lugar de subir, se hubieran desplomado. ¿Habría parado el LME el mercado para después anular las últimas transacciones? Los fondos de cobertura y los bancos que estaban en el lado largo de la operación tienen derecho a estar en desacuerdo. Nosotros lo estaríamos. Y por supuesto, están las sospechas sobre lo que realmente ocurrió tras bastidores cuando decidieron anular esas operaciones. A falta de pruebas, tenemos que aceptar su palabra. Fue una situación incontrolable que nadie esperaba el lunes por la noche. Nuestra esperanza es que se aprenda algo de esta experiencia, que se establezcan normas y protocolos para proteger la integridad del mercado y castigar los abusos. Quizá sea una falsa esperanza, teniendo en cuenta lo sucedido desde 2008, sin embargo, preferimos ver el vaso medio lleno.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, estamos deseando recibir tus comentarios. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Hubo algo más tras bastidores? Nos encantaría conocer tu opinión. Si no tienes ningún comentario, no pasa nada, pero deja que te hablemos de nuestra presencia en las redes sociales. Disponemos de una página en la que compartimos los enlaces al contenido exclusivo que no encontrarás aquí en YouTube. Telegram para el análisis diario del mercado y alguna que otra reflexión. Twitter para anuncios y algún que otro artículo. Instagram y TikTok para ver qué sucede tras bastidores y memes divertidos. Y por último, pero definitivamente no por ello menos importante, la newsletter semanal. En ella compartimos nuestros consejos sobre criptomonedas, así como la composición de nuestra cartera. Se envía solo una vez a la semana y con la garantía de que está libre de spam. Ah, sí. Si estás buscando algunas de las mejores ofertas en el mundo de las criptomonedas, has llegado al lugar adecuado. Nuestra página de ofertas tiene descuentos y promociones exclusivas que no encontrarás en ningún otro sitio, así que asegúrate de visitarla. Por último, si te ha resultado útil este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en la campanita para asegurarte de que no te pierdes otro. Se acabó el tiempo por hoy, pero nos veremos muy pronto. Hasta la próxima.